todo el Ejecutivo, todos los ministros estamos haciendo el mayor esfuerzo y un trabajo denodado para poder, digamos, revertir esta situación. Todos los ministros en todos los sectores estamos dando batalla para poder salir adelante de esta crisis sanitaria que nos afecta a todos. En cuanto a tu pregunta, sí se ha visto el día de ayer en el Consejo de Ministros y efectivamente es algo que nos preocupa. Generalmente es lamentable esta situación, esta postura, digamos, por parte de las clínicas, y lo cual tienen que dar la cara, van a tener que deslucidar, digamos, cuál ha sido su actuación en cuanto a la medicina en este contexto del COVID. Que nos afecta Ministro, a todos. todos estamos claros, disculpe que lo interrumpa, todos estamos claros que estas personas se han portado recontra mal y están matando a peruanos, porque si no tienes plata no te atiendes, pero de parte del Estado, ustedes están para fiscalizar. ¿Por qué no se hace algo contra este atentado abusivo contra los peruanos? Sí, ayer el presidente ha sido muy claro, le ha dado las instrucciones al ministro de Salud de que esto tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, Karina. Y yo entiendo que ya el Ministerio de Salud va a tomar acción y va a llegar hasta las últimas consecuencias y asumirán las responsabilidades lo que tenga que asumir. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso, ministro? En realidad, para que todos nos entiendan, porque llegar hasta las últimas consecuencias es como muy declarativo. ¿Cuáles son las últimas consecuencias? La instrucción ha sido muy clara, había una exposición justamente por parte de los técnicos del Ministerio de Salud en cuál ha sido la situación que ha generado esta situación. Y la instrucción del presidente ha sido que se tienen que generar todos los mecanismos, ¿no? Ya sea el órgano de control, Contraloría, la Fiscalía, a efecto de poder determinar las responsabilidades. Ya, pero van a haber topes, ministro, topes en lo que abiertamente nos están robando, topes en este momento de emergencia para que no se pague tanto y que una vida se pueda salvar. Sí, ese tema lo está evaluando el Ministerio de Salud, como entenderás, Karina. Esa es una competencia del MINSA, el Ministerio de Salud, y ellos están haciendo su trabajo en a fin de determinar cuáles serían los mecanismos que permitan a los usuarios tener libertad y evitar la especulación de los precios y que afecta a todos los peruanos. Bueno, ministro, para hablar de algo que sí le compete directamente, que es la decisión de OCIPTEL, que a partir del 15 de junio, es decir, del día lunes, las personas que deban más de 2 recibos perderán su servicio de telefonía, de cable, de televisión e internet. Y está claro que hay un serio problema porque hay entiendo que en algunas operadoras ha llegado hasta el 40% la morosidad y que parte de estos morosos son vivos que aprovechan las circunstancias para no pagar cuando sí podrían hacerlo, pero hay una gran cantidad de gente, yo me atrevería a decir la mayoría, cuya situación económica está tan afectada que no están en condiciones de pagar lo que deben. Y que si se aplica este criterio de OCIPTEL, vamos a dejar a esta gente no solo golpeada económicamente por la crisis, sin ingresos, viendo cómo resuelven el problema de la alimentación en su familia y encima desconectados. ¿Ustedes son conscientes de lo que esto puede significar para la gente a partir del 15? Nicolás, a ver, hay que tomar en cuenta que OCIPTEL es el órgano regulador de las telecomunicaciones y ellos al inicio del estado de emergencia establecieron que ningún recibo sería suspendido por estar impago. Y luego, a principios de abril, el Ejecutivo, a través de una norma, que era un decreto de urgencia, estableció el mecanismo de fraccionamiento, a efecto de que aquellas personas que obviamente hayan acumulado una cantidad de recibos impagos puedan entrar a un esquema de fraccionamiento, ¿no? Hasta 12 meses, sin intereses, sin cobrar penalidades, sin recargos, ¿no? Y esto a efecto de que, digamos, puedan ir pagando paulatinamente en el tiempo y no pierdan el servicio. Y también se logró de que el servicio, por el impago de los recibos, no sean suspendidos los servicios, sino que se acojan a un esquema de fraccionamiento y que mantengan un servicio básico, un paquete básico, y que tengan obviamente conectividad tanto en voz y datos, internet y telefonía. Y ese es el esquema que se debió haber implementado. Sin embargo, no fue difundido. OCIPTEL también, que tiene la competencia de poder medir los niveles de servicio y incumplimiento de estas directivas a través de los operadores, no fue difundido de la mejor manera. Por eso es que nosotros promovimos una reunión con el órgano regulador y las operadoras a efecto de poder revertir esta situación. Actualmente
Oficitel ha determinado un mecanismo en el cual busca eliminar la morosidad. Entendemos que la morosidad es muy alta y esto también está generando de que se rompan la cadena de pagos de las empresas. Y eso también es un tema que tenemos que mirar. Si se rompe la cadena de pagos y ya están, en peligro las inversiones que se tienen programadas para el próximo año, tenemos que poner un mecanismo que permita, por un lado, salvaguardar los derechos de los usuarios y, por otro lado, también permitir que las operadoras de las telecomunicaciones puedan también desarrollar sus actividades sin verse perjudicados en su cadena de pago con los proveedores, con los clientes y, obviamente, con los usuarios. Y lo que hemos logrado a través de reuniones internas es que tratar de buscar un mecanismo que permita, por ejemplo, crear una línea base en la cual aquellas poblaciones vulnerables no se vean perjudicados en sus servicios. Y ahí es donde justamente estamos en esa etapa de evaluar en forma conjunta, tanto el Ministerio de Transporte como el ente rector, el ente regulador, que es Oficitel, y las empresas, buscar un mecanismo que permita, primero, salvaguardar los intereses de las personas vulnerables, y luego permitir también que... Es decir, pero establecer que una tarifa básica, digamos, una tarifa social, ¿en qué consistiría esta línea de la que usted habla? Lo primero que se ha logrado es que si las personas, entendemos que van a ser muy pocas, no se acogen a este mecanismo de fraccionamiento, que lo cual les permite mantener una cobertura y mantener un paquete, digamos, de servicios en el tiempo, y que puedan pagar en el tiempo, puedan ir pagando su deuda, esas personas que no, digamos, que acumulan más de 3, 4 recibos, van a quedar suspendidos en las llamadas que puedan hacer, pero no quedan suspendidos, por ejemplo, su acceso a las plataformas de Aprende en Casa, por ejemplo, la plataforma educativa del Minedu. Pueden hacer llamadas también a todos los centros de emergencia. Todo lo que es emergencia. La plataforma de Aprende en Casa también continuará de forma gratuita. Pero sí le cortan internet, ministro, porque ahora yo pensando en los niños en clase remota, ¿no? Que están en colegios muy chiquititos que sí necesitan internet. Van a tener acceso. Las personas que no paguen por X motivo y que no se acojan al fraccionamiento van a tener acceso de internet solamente a la plataforma de Aprende en Casa. Pero lo que estamos tratando de hacer también, además de, digamos, de este mecanismo de fraccionamiento que asegura, porque yo puedo deber 2, 3, 4 recibos, pero si me acojo a un esquema de fraccionamiento, voy a poder pagar en el tiempo. Mantengo mi servicio y pago en el tiempo mi deuda, ¿no? Lo que creemos es también que haya cultura de pago. Porque si ahora, usted claro, eso es verdad, ¿no es cierto? Es decir, que si uno tiene un servicio por el que se debe cobrar además las tarifas razonables, uno tiene que acostumbrarse a pagar por él, ¿no es cierto? Eso está claro. Ahora, el problema es que usted mismo reconoce que ha habido un problema de información, que la gente no estaba clara sobre este tema del fraccionamiento y cómo se manejaba. Entonces, la preocupación es qué es lo que va a ocurrir el 15. Si hay este tema de si esta prórroga es suficiente o no para lograr el objetivo que se pretende, que es no dejar desconectada a una cantidad inmensa de gente. Y solamente para complementar la pregunta de Nicolás, acuérdese, ministro, que solamente el 3% de la población o de los usuarios había ingresado a este sistema de fraccionamiento, es decir, el 97% no se había dado ni por enterado por esta falta de información. Así es, eso es correcto, por eso que ahí por ese lado apuntaba nuestra crítica, en el sentido de que este mecanismo de fraccionamiento no fue difundido por las operadoras y tampoco el regulador, digamos, creó los mecanismos para que esto se cumpliera. Y ahora sí se está promocionando, se están, digamos, transparentando estos mecanismos de fraccionamiento. Entiendo que ya ha habido una aceptación importante de acogimiento de las personas a este esquema de fraccionamiento, que solamente pagando un par de recibos o un recibo pueden ya entrar a un mecanismo de que no se les suspende el servicio y puedan mantener la cobertura de telecomunicaciones y ir pagando en el tiempo su deuda. Por decir, una persona, digamos, de bajos recursos, le paga un recibo de 50 soles mensuales, ¿no? Un paquete básico. Si se acoge en un fraccionamiento de 12 meses, está pagando una cantidad mínima de 5 o 10 soles mensuales que tendría que pagar. Y eso es accesible a las personas. Y mantendría un paquete básico de internet y de telefonía y de voz y datos, lo cual
responde, digamos, a una capacidad de respuesta del usuario de poder pagar en el tiempo y mantener un recibo, un servicio, un paquete básico de telefonía y de voz. ¿El gobierno no ha pensado en subvencionar la Internet para no cortar el teletrabajo y el estudio de los niños? Porque hay gente que no tiene que comer, ministro. Entonces usted me dice que tienen que pagar recibos y hay banderas blancas en todos lados. A ver, nosotros estamos evaluando, recordar que ese es un tema que se tiene que ver colegiadamente entre varios actores, ¿no? El ministerio, que es el ente rector normativo, tenemos al regulador y tenemos a los operadores. Estamos haciendo un trabajo en reuniones. Nuestra propuesta, una de las alternativas que nosotros habíamos previsto es hacer un esquema de línea base, establecer, por decir, aquellas personas que tengan bajos ingresos y que tengan que pagar recibos, por decir, por debajo de 50 soles, tener un mecanismo de subsidio, ¿no?, por parte del Estado durante el periodo de la cuarentena. Eso es un mecanismo que también lo estamos evaluando y lo estamos proponiendo. Ahora, el problema es que estamos, ministro, contra el reloj, porque la fecha es el 15, tenemos horas. Ahora, hay otro problema. Yo quiero aprovechar, yo sé que usted tiene tiempo solo hasta las 8:30, ministro, por eso quiero que no dejemos temas que son claves. Uno de ellos es el de la conectividad. O sea, lo que nos ha pasado con el coronavirus y con la cuarentena es que se ha puesto evidencia que estamos simplemente, pero en el siglo pasado en términos de conectividad. O sea, la señal es lenta, se congela, se cae, la gente no tiene acceso, las llamadas no funcionan, en los sistemas de internet, es decir, ni de lejos son lo que deberían ser. Entonces, ¿qué se va a hacer para cambiar esta situación? A ver, Nicolás, en el tema de las telecomunicaciones, y sobre todo en este escenario del COVID, en el cual se han suspendido las clases presenciales en los colegios, ¿no?, por el estado de emergencia, y obviamente la necesidad de tener cobertura de telecomunicaciones, la necesidad de internet en la zona rural se hace evidente y necesaria. La brecha en infraestructura, la brecha de conectividad digital, o sea, estoy hablando del acceso de las coberturas de servicios en las zonas rurales, es más o menos el 56%. Quiere decir que la brecha de servicios de conectividad están focalizadas en las zonas rurales, porque en las zonas urbanas el 100% está conectado. Y del 56% de las localidades que están en las zonas rurales no tienen acceso a Internet. Estamos hablando de más de 54.000 localidades, 8 millones de personas. Pero es igual que en el tema del agua, pues, ministro. O sea, hay lugares donde no hay agua y hay lugares donde, si bien está tendida la red, y pregúntele usted a la gente de la mitad de Lima, ¿no es cierto?, de la tercera parte de la ciudad de Lima, de cuántas horas al día reciben agua por esas tuberías. Lo mismo pasa, es decir, formalmente en Lima, por ejemplo, hay conectividad, pero la velocidad es una desgracia, la calidad del servicio es muy malo. Y eso es porque no hay la cantidad de antenas que debería haber, porque no se ha tendido la red de fibra óptica que debía haberse tendido, que es finalmente lo que va a resolver el problema en las zonas urbanas y en las rurales, ¿no? Sí, en las zonas urbanas hay conectividad. Estamos mejorando la calidad del servicio. Recuerden que tenemos una red dorsal de fibra óptica que actualmente prácticamente no está siendo utilizada de gran manera porque tiene ciertos mecanismos, digamos, contractuales que prácticamente no dejan brindar un servicio adecuado de banda ancha, que es la banda de alta velocidad. Y lo que estamos haciendo es, Nicolás, es entrando a un mecanismo de resolución del contrato con la red dorsal, a efectos de que la red dorsal regrese al Estado y nosotros podamos gestionar un mejor mecanismo que permita llegar al usuario final, llegar con banda ancha y con internet de alta velocidad. Y en las zonas rurales, que es justamente donde está la brecha de cobertura, estamos trabajando también tanto del sector público y sector privado. Nosotros tenemos la red dorsal que la vamos a recuperar, la vamos a volver a gestionar con un mejor mecanismo. Complementariamente tenemos los 21 proyectos regionales de fibra óptica, con lo cual llegamos a todas las capitales de distrito. También tenemos el concurso de frecuencias, a efectos de que también podemos coberturar con internet en las zonas donde no se llega, que son la Amazonía. Y también está el sector privado. Tenemos, por ejemplo, esta asociación que es entre Telefónica, Facebook, el BID y CAP, con esta propuesta de internet para todos, también están llegando a las zonas donde no llegan con la cobertura de internet. Y asimismo en aquellas zonas más alejadas, donde no llega el internet, no llega la televisión, llegamos con radio. Y llegar con radios también estamos trabajando varios mecanismos que permitan llegar a la cobertura a los alumnados.
Nosotros hemos entregado la base de datos de todas las frecuencias de radiodifusoras al Ministerio de Educación a efectos de que establezcan convenios y puedan transmitir a través de las ondas de radio estos paquetes educativos. Qué bueno que estén ustedes tratando de solucionar el tema de las radios, porque en Huancavelica un alcalde admite que usa de forma ilegal señales de radio y televisión para poder llegar a sus niños, porque fueron suspendidas por el MTC. Bueno, pero para aprovechar el tiempo, por favor, ¿va a haber línea de bandera, de aerolínea de bandera? ¿No va a haber una aerolínea de bandera? No, nosotros no estamos pensando en ese esquema, Karina. Nosotros lo que estamos viendo es justamente buscar la reactivación de la industria del sector privado. Estamos trabajando en los protocolos que debemos aprobarlos en los próximos días para poder, en su momento, en la fase 3, poder reactivar el servicio de vuelos nacionales y también con el servicio terrestre. Y lo que esperamos justamente es que ir hacia una reactivación focalizada entre regiones donde el nivel de contagio ya estén controlados, donde los índices de letalidad y de contagio ya sean mínimos y podamos ir reactivando todo el sistema. ¿Y eso desde cuándo va a ser, ministro? A ver, es decir, ¿cuándo se va a restablecer el flujo de nosotros estamos aéreo programándolo para la fase 3. Recuerde que hemos reactivado la fase 2, entramos a la fase 3, que debería ser el próximo mes. Estamos trabajando justamente para estar listos, contando con las aerolíneas como los operadores, para ir a un esquema de reactivación gradual y progresiva. ¿Van a tener subsidios las aerolíneas privadas? Perdón, sin embargo, quiero terminar. Sí. Que la reactivación de la fase 3 está supeditado también a los informes del Ministerio de Salud. Ellos son los entes rectores y nos dirán en qué momento vamos a reactivar. Sabemos, por la información que venimos evaluando conjuntamente en el Consejo de Ministros, que esto se puede producir en muy breve plazo y va a ser una reactivación gradual. En cuanto al tema del subsidio, estamos trabajando en un esquema de subsidio para el transporte urbano, porque sí, efectivamente, ellos sí han visto afectados. Pero no para las aerolíneas, ¿no? Porque esas son empresas que, en algunos casos, como hemos visto en Avianca, que ni siquiera tienen su base aquí, ¿no? ¿Es solamente para el transporte interprovincial? Así es, lo que estamos trabajando, hemos tenido reuniones con las aerolíneas, con el Ministerio de Economía, Transportes y también con el Ministerio de Turismo, a efecto de establecer un mecanismo de que permita, ellos están pidiendo una línea de financiamiento, ¿no? Con garantía del Estado. Es algo que lo está evaluando el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros estamos haciendo un trabajo con los operadores, los protocolos. Estamos tratando de un esquema con LAP, que es el que justamente genera la retribución al Estado, y a través de esta retribución nosotros financiamos las inversiones en los aeropuertos regionales. Lo que interesa, ministro, a la gente en este momento es saber, por lo menos tentativamente, cuáles son las fechas. Es decir, cuándo se va a restablecer el transporte interprovincial. Está claro que hay hacia algunas regiones sí, otras no, y el transporte aéreo. Sí, Nicolás, estamos apuntando para que sea para el próximo mes, que es la fase 3, y estamos trabajando para que nosotros podamos... En julio. El próximo mes, en julio, ya un servicio de transporte interprovincial, tanto terrestre como aéreo. Pero, sin embargo, siempre sabemos que esto tiene que contar con la opinión del Ministerio de Salud. Estamos justamente trabajando en los protocolos sanitarios sectoriales, estamos trabajando con las operadoras para tener un protocolo adecuado, de tal manera que cuando sea su momento podamos reactivar esta industria importante que es el sistema de transporte aéreo y terrestre en la ciudad. El transporte urbano, usted nos estaba contestando, ese sí va a tener subsidio porque todos los transportistas formales se han quejado porque van a la mitad de su capacidad. Es verdad, nosotros estamos trabajando una norma, que es un decreto de urgencia, en la cual permite un mecanismo de subsidio al sistema de transporte urbano, porque entendemos que efectivamente los protocolos le restringe el aforo en las unidades, y esto afecta sus costos operativos. Estamos trabajando un subsidio al combustible que esté asociado a los kilómetros recorridos. Claro, eso es a lo que iba, ministro, porque lo que ha pasado es que el precio del petróleo se ha caído en todo el mundo, menos en el Perú. Es decir, acá los combustibles siguen costando lo mismo cuando el origen de ese precio, el origen del precio del costo del petróleo a nivel internacional. Entonces baja el precio del petróleo, pero no baja, bueno, por lo menos para el transporte público de pasajeros y de carga debería haber un precio diferenciado, ¿no? A ver, Nicolás, nosotros también hemos advertido eso.
lo que hemos logrado a través del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas es eliminar la banda de estabilización, a efectos de que la caída del precio del crudo se refleje en el precio final de venta en los grifos. Ya se logró eliminar la banda de estabilización y obviamente hasta la fecha ha caído algo de 2 soles en el precio del diésel, un poco más de 2 soles. Y eso ya sí genera un incentivo importante también a la industria del transporte urbano. Pero lo que buscamos es justamente que se refleje, digamos, la eliminación de la banda y la reducción de los precios del crudo se refleje también en los precios finales de venta y que no se queden en los márgenes de utilidad, tanto de los grifos como también de Petroperú. Y eso es algo que estamos en constante coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, a efecto de que se traslade esa reducción del precio en los precios finales del combustible, en los grifos que, digamos, hacen uso en todo el sistema de transporte urbano. Ministro, Ministro, sí. Nosotros vamos a quedar muy golpeados después de la pandemia. Viene un shock de inversiones porque el MTC tiene pues carreteras, tiene un montón de inversiones. Yo sé que hay algunas que se van a reactivar, pero ya tienen un paquete para inversión pública y dar trabajo. A ver, nosotros, dos líneas. Aquí el sector transportes y comunicaciones comprende más del 50% de la inversión pública nacional. Concentra gran parte de la inversión pública a nivel nacional. Y en ese sentido, nosotros en la fase 1 vimos reactivado un paquete importante, sobre todo de concesiones. Tenemos la construcción de la segunda pista y la torre del aeropuerto Jorge Chávez. Hemos reactivado proyectos portuarios, que estamos hablando del puerto de Salaverry, el puerto de San Martín, tenemos el puerto y también el puerto de Matarani. Y en esta segunda fase hemos reactivado más de 100 proyectos, entre carreteras, puentes, concesiones, reconstrucción, comunicaciones, ¿no? Proyectos de banda ancha. Y con una inversión comprometida de más de 25.000 millones de soles. Y tenemos programado gastar este año, presupuestalmente, una cantidad que supera los 3.000 millones de soles este año, 2020. Con tal manera que nosotros, entre la fase 1 y fase 2, prácticamente hemos reactivado todos los proyectos del sector transportes y comunicaciones. ¿Vienen más? Una inyección. Y lo otro que estamos trabajando, ya es una estrategia colegiada en el Ejecutivo, es un decreto de urgencia que permita atacar varias líneas. Entre agricultura, tenemos educación, cultura, pero en el tema de transporte vamos a hacer un programa de mantenimiento de vías a nivel nacional, un programa agresivo que pensamos invertir más de 4.000 millones o 5.000 millones de soles este año, que genere mano de obra. De tal manera que las actividades de mantenimiento de vías, tanto principalmente las vías vecinales, esto va a generar un mecanismo de generación de mano de obra local y así podamos generar demanda y consumo. Ahora, ministro, nos escriben los transportistas preocupados, la gente taxistas, es decir, ¿va a haber un precio diferenciado o no va a haber? Usted dice, ya se eliminó esta banda de estabilización que ha permitido que por lo menos en el diésel baje el precio del combustible algo, ¿no es cierto? Pero en relación explícitamente al transporte de pasajeros, ¿va a haber un precio diferenciado del combustible? Es decir, si tú eres transportista de pasajeros, paga menos en el grifo. El subsidio. ¿Eso va a ocurrir o no? No, el subsidio que estamos trabajando es al combustible, pero por el periodo que dure la emergencia o por lo que ha sido afectado por esta pandemia. Claro, pero ¿para quién? ¿Para todos o para transporte público? Para el transporte público, Y lo otro que están mencionando, por ejemplo, hay mecanismos como el impuesto selectivo de consumo, que también hay un mecanismo que permite exonerarse en el impuesto selectivo si es que cumple ciertos protocolos, por ejemplo, un protocolo de seguridad vial. Entonces, ministro, para que todos entiendan, la gasolina va a ser más barata para el transporte público, formal. Actualmente estamos con la reducción de la banda de estabilización, ya está generando una reducción para todos, ¿no? La banda tanto del precio del combustible y del diésel. Además, entendiendo que el transporte público ha sido afectado por las medidas de los protocolos, sobre todo por el tema del aforo en las unidades, estamos trabajando un mecanismo de subsidio al transporte público, de tal manera de que también puedan mantener sus costos operativos y sobre todo poder brindar el servicio y que no se incremente el costo de la tarifa del pasaje. Ministro, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo el subsidio? Para que no se incremente el tema de los pasajes. Estamos en una etapa de trabajo interno con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque nosotros ya tenemos establecido cuál es la fórmula. Sin embargo,
hay que entender y entendemos de que aquí estamos trabajando el mecanismo de supervisión, de fiscalización, porque son recursos públicos. Estamos hablando de más de 180 millones de soles en una primera fase que van a ser transferidos a los gobiernos municipales provinciales, y justamente no queremos evitar lo de que nos ha pasado en el tema de la transferencia de recursos para las canastas. Queremos hacer una trazabilidad a los recursos públicos. Recordemos que son fondos públicos, que tiene que haber un mecanismo de supervisión y de fiscalización del buen uso de los recursos. Ministro, yo necesito que me conteste de la manera más sintética que le sea posible, con una frase, si esto puede ocurrir, una pregunta. ¿Para cuándo la televisión digital terrestre? A ver, ahí estamos trabajando con el Instituto de Radio y Televisión Peruano al efecto de tener televisión satelital terrestre. Este es un mecanismo a corto, mediano plazo, y lo que buscamos es justamente crear los mecanismos a este Instituto de Radio y Televisión Peruano para que pueda llegar con televisión satelital terrestre. Y esto es justamente algo que nos permite también cerrar la brecha de conectividad digital, sobre todo en las zonas rurales, donde no llegamos con internet, con televisión, y sino de repente con radio.